Bendiciones, mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que todos se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a una semana más. Ya es martes 24 de octubre, ya estamos entrando a la recta final del año y nos da mucho gozo el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Como usted lo vio al principio en el título, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy lo he titulado Los sentimientos del Espíritu Santo. Estamos en 2 de Timoteo, parte 11, y vamos a ver este tema que usted podrá decir, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo tiene sentimientos? Pues si quiere enterarse de por qué le estoy diciendo esto, todo con bases bíblicas, no se vaya, quédese hasta el final que va a ser de mucha bendición para nosotros y entender por qué es que se mencionan estos sentimientos en la palabra del Señor y qué es lo que trata de enseñarnos el Señor a través de las epístolas. Así que póngase cómodo, vaya por su Biblia, vaya por su cuaderno y prepare su corazón que vamos a dar inicio. Bendiciones, mis hermanos, nuevamente, bienvenidos. Qué gusto que sigue aquí con nosotros. Como ya lo vio en el título, el tema que vamos a ver el día de hoy son los sentimientos del Espíritu Santo. Estamos en 2 de Timoteo, parte 11, y le damos gracias al Señor que nos sigue permitiendo estudiar y no solo estudiar, sino exponer estas epístolas. Ya llevamos más, creo que 2 años. Déjenmelo saber en los comentarios si usted tiene ahí la cuenta de cuánto llevamos con las epístolas. Y estamos entrando ya a la recta final. Estamos en 2 de Timoteo. Nos hacen falta solo 3 para terminar las epístolas paulinas. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que lo que nos permitió iniciar y nos permita concluirlo también. Si usted se ha perdido de alguno de los estudios anteriores acerca de Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, le invito a que se suscriba. Es completamente gratis y usted ahí puede ver en la lista de reproducción toda la temporada de las epístolas enumeradas por cada una de las cartas, ahí en orden, por si usted quiere ver una en particular, ahí usted puede buscar la lista de reproducción de Romanos, de Gálatas, de Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, que es hasta lo que llevamos el día de hoy, 24 de octubre de 2023. Si tiene alguna duda acerca de cómo hacerlo, cómo verlo, o alguna duda de algún tema o algún comentario, nos puede escribir a este correo electrónico, sablevisión.yt@gmail.com. Ahí con mucho gusto también los vamos a atender. Si usted nos está viendo en el estreno en vivo, bueno, en el estreno no es en vivo, pero es un estreno, así lo llaman la plataforma, de entre 7 y 8 de la noche del 24 de octubre, pues no se vaya directamente a los comentarios, sino que a un ladito dice chat en vivo. Ahí usted puede, darle clic en chat en vivo y usted puede escribir en tiempo real. Ahí estamos todos los hermanos saludándonos y contestándonos en tiempo real. Si usted lo ve fuera de este horario, ahí ahora sí lo invito a que vaya a los comentarios y nos escriba ahí sus comentarios, de dónde nos ve, cómo se llama, algún saludo. Y también estamos siempre al pendiente de contestar a la brevedad. Sea por correo, sea por el chat o sea por comentarios, siempre estamos al pendiente. Así que no dude en escribirnos y tenga la confianza, hermanos. Estamos en familia. De cualquier duda, cualquier pregunta, estamos ahí para servir. Pues, ¿qué les parece si vamos iniciando? ¿Les parece? Acompáñeme a 2 de Timoteo, 1.14. 2 de Timoteo 1.14 lo voy a leer en la traducción Biblia de las Américas. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado.
Cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de Timoteo en esta segunda epístola, este, se está despidiendo de Timoteo, el Espíritu Santo es mencionado solo una vez. Dentro de los 4 capítulos que tiene esta epístola, solo se habla del Espíritu Santo una vez. Pero ¿por qué un tema que es tan importante como lo que es el hablar del Espíritu Santo, el apóstol solo lo menciona una vez en estos 4 capítulos de esta epístola, y siendo que ya es la epístola final? No es que el apóstol estuviera menospreciando la obra del Espíritu Santo, sino todo lo contrario. El apóstol quiso darle un tesoro a Timoteo. Y justamente la Biblia de las Américas habla de un tesoro. Y fíjese cómo dice la Reina Valera 60 en 2 Corintios 4:7. Acompáñeme ahí. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en primer lugar, nuestro tesoro es Cristo. Amén. En segundo lugar, nuestro tesoro es la palabra. Y en tercer lugar, nuestro tesoro es el ministerio. Así que lo que el apóstol Pablo le quería decir a Timoteo es que solo por la obra del Espíritu Santo se puede terminar la carrera. Solo por la obra del Espíritu Santo que habita en nosotros es que podemos concluir la obra que el Señor nos ha mandado en el ministerio. Amén. Y hemos recibido otros tesoros de parte de nuestro Señor, aparte de los 3 primordiales. Y uno de ellos es la familia. Otro es nuestro matrimonio, nuestros hijos. Pero desafortunadamente muchas veces se echan a perder estos tesoros porque hace falta ese elemento importante. ¿Cuál es ese elemento importante, hermano, en todos estos tesoros? El Espíritu Santo. Amén. Y vea cómo el apóstol Pablo enseña cuál fue la clave para que Cristo pudiera vencer. Acompáñeme a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu Eterno, hermano, es el Espíritu Santo. Usted se puede fijar ahí que tiene una E mayúscula. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que guarde por el Espíritu Santo el tesoro que le había sido encomendado. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos un tesoro que nos ha sido encomendado. ¿Cuál es ese tesoro? Hay 6, 7 principales. Primeramente, Cristo. Amén. La palabra. De la palabra se deriva la doctrina, el ministerio, la familia, el matrimonio y los hijos. Y hay que guardarlos, hermano, ¿cómo? Mediante el Espíritu Santo. Y digo primordiales porque tenemos todavía muchos más tesoros que el Señor nos da. Nos ha llenado de dones y esos hay que guardarlos, hermano, mediante el Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo sabía que el Espíritu Santo era el Señor de la iglesia. Acompáñeme a 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Mi hermano, pero no ha mencionado nada de los sentimientos. Es que esta es la introducción. Hay que ir preparando el camino. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que hoy nosotros estamos bajo el señorío del Espíritu Santo. Amén. Estamos bajo esa dispensación de la gracia en comandancia del Espíritu Santo. La iglesia y los ministerios tienen que vivir bajo el señorío del Espíritu Santo. No hay para dónde hacerse, hermano. Acompáñeme a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Aquí está. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
La Biblia de las Américas dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Pablo le está reiterando a los ministros que el que le entregó el ministerio a estos ministros fue el Espíritu Santo. Y es por eso que si nosotros no estamos en comunión con el Espíritu Santo, hermano, vamos a fracasar como ministros. Acompáñeme a Hechos 13.1. Hechos 13.1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Si se fija, Saulo estaba hasta el último lugar de esta lista. Amén. Y por alguna razón el Espíritu Santo toma a lo que está hasta el último y lo hace primero. También hay una parte en la escritura que dice los postreros serán los primeros. Al Espíritu Santo le encanta llamar a los últimos, hermano, a los menospreciados, a los que hacen a un lado para poder ponerlos como primeros y darles una encomienda gloriosa. Por eso, hermano, usted no se preocupe si a usted lo han relegado, si lo han rechazado. No se amargue, no guarde rencor. Métase con el Espíritu Santo porque seguramente Él tiene una obra gloriosa para usted. Y entonces nos va a poner en las filas de su reino, ¿verdad? Así que no se preocupe si lo menosprecian, si lo critican. El Señor siempre pone hasta lo último, hasta los de último, los pone para una obra gloriosa. Así que sintámonos privilegiados a aquellos que nos han menospreciado, ¿verdad? Y a los más pequeños. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Al apóstol Pablo no lo llamó un hombre, ¿verdad? ¿Quién fue el que lo llamó? ¿Quién lo apartó? El Espíritu Santo. Lo llamó el Espíritu Santo. Por eso las últimas palabras del apóstol a Timoteo son: guarda mediante el Espíritu Santo que habita entre nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. La Biblia nos enseña cuál es la obra del Espíritu Santo. Acompáñeme a Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La primera función que Jesús enseñaba, hermano, del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está con nosotros como consolador, ¿verdad? Aun cuando éramos inconversos y pecadores, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Esa es la razón por la cual no perecimos y hoy estamos sirviendo al Señor. La vida en esta tierra, hermano, es placentera porque el Espíritu Santo está con nosotros. Si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, hermano, sería una vida muy difícil. Pero es como es, hermano, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Vamos al siguiente versículo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La segunda función es que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo ya no solo está con nosotros, sino que vino a morar en nosotros. Y de esto nos habla el apóstol Pablo también en Efesios. Acompáñeme a Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya no solo lo tenemos como compañero, sino que ahora somos sellados por él. Amén. Acompáñeme a 1 Corintios 3:16. Recuerde que hay que poner siempre el pie de imprenta con la Biblia, ¿verdad? 1 Corintios 3:16.
¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el Espíritu Santo no solo está con nosotros, ¿verdad? Sino que también está en nosotros. Está con nosotros para guiarnos, para consolarnos, pero está en nosotros para sellarnos para el día de la redención, para darnos testimonio. Acompáñeme a Lucas 24:49. Lucas 24:49. Fíjese qué gloriosa es la función del Espíritu Santo con nosotros y cómo de repente nosotros no nos queremos tomar de Él. Y tomándonos de Él, hermano, la vida pasa muy sencillo. Pero a veces nos rompemos la cabeza por no querernos agarrar del Espíritu Santo. Amén. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría sobre nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos. El Espíritu Santo está en nosotros para sellarnos. Y el Espíritu Santo está sobre nosotros para darnos poder. Fíjese, hermano, qué glorioso, ¿verdad? La iglesia tiene que vivir en estas tres dimensiones. El Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros. Si nosotros nos agarramos de estas tres dimensiones, hermano, es la verdad que no tenemos para dónde hacernos y el enemigo nos hace los mandados, hermano. Y no a nosotros, sino que el Señor es el que lo vence y permite que nosotros solamente le pongamos la estocada final, el pie encima de él. Amén. Hechos 1:6. Acompáñame a Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, hay poder. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que guarde el tesoro por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Lo que le estaba dando el apóstol a Timoteo en 2 de Timoteo 1:14 era una recomendación que es vital para nosotros, hermano. Así que usted guárdesela y grábesela bien. Y es que el tesoro que Dios nos dio, solo lo podemos guardar mediante el Espíritu Santo. Y esta recomendación nos hace ver la importancia, hermano, del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. La Biblia nos enseña 7 principales sentimientos del Espíritu Santo. Y es aquí donde vamos a empezar a ver los sentimientos, 7 sentimientos del Espíritu Santo. Vamos a ver el primero en Romanos 15:30. Después de que vemos la importancia del Espíritu Santo en nosotros y cómo es que hacemos esta introducción en 2 de Timoteo 1:14 de la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo y que esa recomendación la debemos de tomar nosotros, amén, de guardar esos tesoros. Ya vimos cuáles tesoros hay. Primeramente a Cristo, ¿verdad? La palabra, la doctrina, la familia, el matrimonio, los hijos. Hay que guardarlos mediante el Espíritu Santo y no hay ningún problema. Es que mi hermano, no conoce usted a mi hijo, qué rebelde es. Mete ese tesoro que el Señor te dio en el Espíritu Santo. Ay, es que el maridito que me tocó, mi hermano no debería de saber cómo me saca canas verdes. Mételo en el Espíritu Santo. Es que esta esposita, mi hermano no sabe cómo me pone. Mételo en el Espíritu Santo. Todo, hermano, el tesoro que te ha dado el Señor, mételo y guárdalo mediante el Espíritu Santo que se nos fue dado. Amén. Vamos a ver los sentimientos del Espíritu Santo en Romanos 15:50. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces se fija aquí, el Espíritu Santo ama, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Es en mayúscula, Espíritu Santo. Y la palabra que se traduce amor aquí en este versículo, hermano, viene de una palabra griega que se pronuncia ágape.
¿Qué indica el amor del Espíritu? El amor que nunca deja de ser. El Espíritu Santo nos ama, hermano, y ese es el primer sentimiento del Espíritu, el amor. Pero no cualquier amor, hermano, es el amor ágape. Vamos a leer Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo viene para que nosotros nos sintamos amados. Por eso una vida en el Espíritu es una vida satisfecha. Y una vida sin el Espíritu, hermano, es una vida con insatisfacciones, en desamor, en contiendas, en envidias, en estar nada más amargados. Por eso tanto amargator en la iglesia, hermano, porque no tienen al Espíritu Santo como primordial. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está el segundo sentimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene voluntad. Y eso significa que cuando el Espíritu dice no, es no. Porque a cada uno Él reparte como Él quiere. Mire, acompáñeme a Hechos 16:6. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. La Biblia de las Américas dice, les impidió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad. Amén. El Espíritu Santo dice no y dice sí. Pero el problema de la iglesia, hermano, es que no hace la voluntad del Espíritu, sino la voluntad de la carne. Si a mí ya me apetece hablar de otra cosa, le digo, no me meto a la voluntad del Espíritu Santo y me salgo, obviamente esto ya no funciona, hermano. Y esto hay infinidad de ejemplos. Hay veces que la alabanza, la adoración está bien ministrando a la iglesia, a la congregación, y por X o Y situación es cortada porque no dejan fluir la voluntad del Espíritu Santo. A veces la predicación está en su pleno apogeo y está enseñando cosas maravillosas, pero por el tiempo se corta la voluntad del Espíritu Santo. Y así infinidad de ejemplos que se pueden dar. El Espíritu Santo tiene voluntad. Amén. Y el Espíritu Santo es el que dice sí y no. Pero a veces el problema de muchas iglesias, no digo de todas, es que se hace la voluntad del hombre, no la del Espíritu Santo. Y tienen ahí hasta su horario. No te pases de 15, no te pases de 20, no te pases de 30 minutos porque ahí hay problemas, ¿verdad? Porque te vas a meter en problemas con el principal. Por eso es necesario, hermano, que seamos como Esther, que obedeció en todo lo que Hegai le decía. Y Hegai, como figura del Espíritu Santo, le decía que se pusiera, que se quitara, cómo actuara. Y por eso, hermano, se casó con el rey, porque siempre obedeció la voz del Espíritu Santo en figura de Hegai. Ella atendió la voluntad de él y no la de ella. Hay que ser como Esther, hermano, y no estar diciendo, ay, no, es que a mí no se me hace que la danza sea buena. Ay, es que a mí la oración se me hace muy solemne, se me hace muy religiosa. Ay, es que esto, es que lo otro. Siempre, hermano, si metemos nuestros prejuicios y nuestros pensamientos, es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu nos quiere moldear, nos quiere vestir, y nosotros decimos, ay, no, ese color no me gusta. Ay, no, es que esta música es muy inadecuada. Ay, es que esto, ay, es que el otro, ay, es que levantar las manos ya es muy tradicional. Es que ponerse el velo ya no es para mis tiempos, hermano, eso es en los tiempos pasados. Ahorita el velo ya es modernidad. ¿Cómo voy a ponerme velo? Hermano, hay que someternos a la voluntad del Espíritu Santo y si nosotros nos dejamos, hermano, nos podremos casar con el rey. Si no, lamento decirle que usted se quedará a forrar Biblias. Y eso es decirlo lo mejorcito, hermano, porque usted tendrá que quedarse a lavar sus propias vestiduras con su propia sangre. Entonces no creo que usted quiera eso, ¿verdad? Vamos a seguir.
para no meterme en problemas con el tercer sentimiento del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. ¿El Espíritu Santo se apaga, hermano? Cuando dice que el Espíritu Santo se apaga, usa una palabra que se pronuncia esbenumi. Y esta palabra esbenumi quiere decir dejar de arder. Entonces no es que tenga un interruptor, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo deja de arder. Y mire cómo es lo que hace este sentimiento que podemos dejar que el Espíritu Santo deje de arder en Mateo 25:8. Acompáñeme a Mateo 25:8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El problema de las vírgenes insensatas, hermano, es que apagaron el Espíritu Santo. No entraron a la fiesta porque tenían el Espíritu apagado. Y también así es hoy en día, hermano. Todo aquel que no puede entrar en fiesta es porque el Espíritu está apagado en él. Y se la pasa viendo a través de sus prejuicios y no puede alabar y mucho menos adorar. Porque empiezan sus prejuicios a decir: ay, esa hermanita cómo danza, qué mal se ve. Ay, ese hermano parece afeminado con esas volteretas. Ay, ¿cómo es posible que se pongan de acuerdo para hacer una coreografía? Y nada les satisface, hermano. Ay, ese hermanito de la guitarra, cómo levanta el piecito. Ay, esa hermana del bajo, cómo se mueve, el del teclado. Hermano, si usted no deja de ver por los ojos carnales, usted siempre va a estar teniendo un impedimento. Y usted va a estar apagando el Espíritu Santo que fue puesto en usted. Pero usted solito lo está apagando. Amén. Y no, usted no va a ser capaz de danzar, mucho menos de alabar, de adorar. ¿Y qué digo de orar, hermano? Ya a usted se le va a hacer pesado y va a decir: ay, eso es religión. ¿Cómo voy a estar pidiéndole y dándole golpes de pecho, hablando con el Señor y dándole mis peticiones? Eso es peligroso, hermano. Marcos 9:48. Acompáñeme a Marcos 9. No me equivoqué, 4. No me equivoqué aquí del... Permítame, ahorita le busco el texto porque aquí lo apunté mal. Deme un momento. Es Marcos 9:44. Acompáñeme a Marcos 9:44. Listo. Y ya dejé. Listo. Marcos 9:44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí está hablando del infierno, hermano. Los que apagaron al Espíritu Santo y no se arreglan, les van a dar un fuego que nunca se apaga, que ellos no van a poder apagar. Y es un fuego de condenación que nunca se apaga, hermano. Entonces no apaguemos el Espíritu Santo y dejemos que arda, dejemos que fluya y hagamos la voluntad del Espíritu Santo. Dejemos que esa voluntad de Él se haga manifiesta en nosotros. Amén. No esté ya con sus prejuicios y criticando nada más, sino que usted métase al fluir del Espíritu Santo y verá cómo de repente usted también va a empezar a tener esos frutos, va a empezar a hablar en lenguas, va a profetizar, va a danzar, va a alabar, no le va a dar pena levantar sus manos, sus pies, porque el Espíritu Santo se va a estar moviendo en usted. Amén. Así que ya sabe. Vamos a continuar para no meterme en problemas. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta palabra contristéis es la palabra griega lupeo y quiere decir afligir. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo se aflige. Ese es el cuarto sentimiento. El Espíritu Santo se aflige, se angustia. Y el Espíritu Santo se angustia cuando nosotros nos apartamos de él. Fíjese cómo dice Isaías 63:10. Isaías 63:10.
Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Al Espíritu Santo, hermano, se le contrista cuando somos rebeldes, cuando no hacemos su voluntad. Y entonces se vuelve nuestro enemigo y pelea contra nosotros. Fíjese cómo dice Santiago 4:5. Acompáñeme a Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí está el quinto sentimiento. El Espíritu Santo anhela. Y anhela, hermano, esta palabra anhela se deriva de la palabra griega epifoteo, que quiere decir anhelar pero ardientemente. El Espíritu Santo tiene deseos y Él tiene deseos de estar con nosotros. Como cuando nos llega ese deseo de orar, de alabar, de ir a la iglesia, hermano, es porque el Espíritu Santo nos está deseando. Y cuando esto sucede, pues complazcamos esos deseos del Espíritu Santo, hermano, y no los deseos de nuestra carne. Porque un requisito para que veamos la parucía es vivir una vida consagrada. Entonces, hermano, usted no se preocupe si usted tiene deseos de asistir a la iglesia todos los días. Es porque el Espíritu Santo quiere tener encuentros con usted. Preocúpese más bien cuando usted ya no tenga ganas de congregarse, cuando usted ya no tenga ganas de orar, cuando usted ya no tenga ganas de alabar ni de adorar, que no tenga ganas ni siquiera de entonar un canto, hermano. Ahí usted sí, preocúpese. Y preocúpese cuando no solamente que no lo sienta usted, sino que a usted le digan, no, eso no se hace. Ahí usted ponga atención y si usted le dicen, no lo hagas, mucho ojo y cuénteselo a quien más confianza le tenga, hermano. No, hermano, si a usted no le deben de prohibir tener encuentros con el Espíritu Santo. Si usted tiene el deseo de congregarse y usted en su congregación no hay más días de congregación, busque dónde congregarse, hermano, dónde tener esa comunión con demás hermanos. Y después puede usted regresar a su congregación local. El chiste es siempre a obedecer al Espíritu Santo. Estoy viendo la tele, por decir algo, ¿no? Y de repente tengo ese anhelo de alabar, de adorar. Pues no sigo viendo la televisión. O la apago y me pongo a tocar, si uno es músico, y si no, pues busco en internet un canto de alabanza y me pongo a danzar ahí en mi sala. Que no tengo internet, no tengo lugar, pues me salgo, hermano, y busco una congregación cercana. Y yo sé que en sus localidades hay congregaciones para tirar para arriba, hermano. Ya es una situación que ha pasado, por lo menos aquí en México, hay congregaciones en todos lados, hermano, como si hubiera, como las tienditas, hay infinidad de congregaciones, así que si usted tiene necesidad, vaya, congréguese, amén, que no le impidan. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Aquí está también otro sentimiento. El Espíritu Santo nos cela. Y esta palabra cela se deriva de una palabra griega que se pronuncia potonos. Y potonos quiere decir arder por alguien. Un celo es un ardor, hermano. Alguien que está ardiendo por una persona. Y el Espíritu Santo arde por la novia. Así que si usted siente esos deseos de orar, siente esos deseos de alabar, de doblar sus rodillas, de adorar, de danzar, es porque el Espíritu Santo anhela ardientemente tener un encuentro con usted, porque usted es novia. Si usted no siente nada de eso, pues despreocúpese, no pasa nada. Usted no es novia, pero tampoco se sienta mal, ¿verdad? Pero si usted desea, siempre el Espíritu Santo está ahí dispuesto y nuestro espíritu también. La cosa es la carne, ¿verdad? La que se opone y siempre dice, ay, sí, quiero alabar, quiero adorar, pero está haciendo frío. ¿Cómo vamos a ir a la congregación si está lloviendo? Ay, hace mucho calor. Ay, es que en la iglesia no hay aire acondicionado. Ay, es que en la iglesia hay mucho pollo. Ay, es que cómo voy a estar yendo diario, me van a ver, me van a decir fanático. No, hermano, hay que someter a la carne y de hacer caso al espíritu. Amén. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Híjole, aquí está uno muy fuerte, hermano, y es el séptimo, la séptima, sentimiento, el séptimo sentimiento del Espíritu Santo, que es el enojo. El Espíritu se enoja.
Entonces preguntémosle al Espíritu Santo, ¿estás contento conmigo o estás enojado? Porque imagínense, tener en contra al Espíritu Santo es una cosa muy fuerte. Acompáñeme a Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, a nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una cuarta función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder por nosotros delante del Padre. Hoy, hermano, estamos aquí porque el Espíritu Santo intercedió delante del Padre por nosotros, para que hoy anheláramos recibir su palabra. Hoy, hermano, usted no está aquí por casualidad. Hoy el Señor le dijo, oye, tiene mucho que no ves al hermano Efraín, a ver, búscalo. Si usted llegó por eso, hermano, es porque el Espíritu Santo lo mandó a escuchar esta palabra. Si usted se le olvidó que hoy teníamos estudio y lo recordó el Espíritu Santo, es porque Él quería que recibiera esta palabra. Así que nada es casualidad. Amén. Acompáñeme a Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo, hermano, es el que va a dar, el que se va a dar en consumación para que veamos al Señor. Pero fíjese cómo dice aquí, el que oye diga, ven, ven Señor Jesús. El que no escucha dice, no, el Señor no viene, el Señor tarda todavía. El que tiene sed, venga. Los que no tienen sed ni siquiera quieren congregarse, ni siquiera quieren abrir su Biblia, ni siquiera. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Los que no quieren ya ni siquiera se meten a internet, porque aquí esto es gratuito, usted se va y recibe de la palabra gratuitamente. Pero ni eso, hermano, ya ni eso quieren. ¿Por qué, hermano? Porque tienen apagado al Espíritu. Y no han guardado ese tesoro, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y por eso hice el énfasis en 2 de Timoteo 1:14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita entre nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Entonces, mi hermano, guardemos ese tesoro que nos ha sido dado y clamemos porque el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y si tenemos que pedirle perdón, pues hagámoslo, hermano. No nos quedemos con los brazos cruzados y digamos, pues estoy en el tiempo de la gracia y vénganos tu reino, ¿no? Ahí Sebastián lo arregla. No, hermano. Usted pídale perdón al Señor, al Espíritu Santo, tómese de su mano y sobre todo hagamos su voluntad. No lo hagamos entristecer, no lo hagamos enojar, no lo hagamos contristar, sino que no apaguemos el fuego que está en nosotros de parte de Él. Amén. No nos quedemos como las vírgenes insensatas que apagaron el fuego y se quedaron ni siquiera sin el amado, sin ni siquiera entrar a la fiesta. ¿Usted quiere entrar a la fiesta? Va a decir, sí, yo quiero entrar a la fiesta. Pero otros que son entendidos van a decir, no, hermano, yo quiero más. Yo no quiero solo entrar a la fiesta, yo quiero estar con el amado. Amén. Porque una cosa es ser invitado y otra cosa es ser el que invita, hermano. ¿Usted quiere ser de los que invita o de los invitados? Ahí se lo dejo a usted. Métase con el Espíritu Santo, hermano. Metámonos y dejémonos hacer la voluntad de Él en nuestras vidas. Amén. Guardemos esos tesoros que el Señor nos ha dado por medio de Él, del Espíritu Santo. Y dejémonos hermosear por Él, hermano. Dejemos nuestros prejuicios a un lado, el decir, el qué dirán, sino mejor obedecer. Aunque muchos se enojen, esta palabra ha sido hoy dada porque el Espíritu Santo así nos lo ha hecho hacer y decir. Y lo siento si muchos lo toman a mal, pero esto es de parte del Señor. Y están todos los versículos y todos los textos que están respaldando como es la palabra del Señor. Amén. Pues mis hermanos, espero les haya sido de bendición. Si a usted le faltó ahí apuntar alguno, le invito a que vuelva a ver el video y vuelva a estudiarlo y apuntar ahí todos los textos y todas las citas que dimos el día de hoy, que son el pie de imprenta. Amén. Pues mis hermanos, espero tengan una excelente noche. Me despido el día de hoy, pero los espero el jueves a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para continuar con este tema tan hermoso
que es el de las epístolas paulinas. En este momento, segunda de Timoteo. Amén. Pues mis hermanos, me despido. Espero que tengan una excelente noche. Comparta el video, hermano. No se quede usted con toda la bendición, sino que compártalo. Usted lo puede compartir de boca en boca, o usted lo puede compartir el link que está aquí abajo, y usted lo puede compartir en las redes sociales que sean de su preferencia. Amén. No se quede con la bendición. Déjenos su like, por favor, también. Active la campanita para que no se pierda ningún video. Y si el Señor lo permite, nos vemos por acá el jueves, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Le dejo este circulito para que se suscriba y este recuadro para que vean la lista de reproducción de segunda de Timoteo. Bendiciones.